sueños y abrimos esas oportunidades de las que nos hablaban en este escenario, un porcentaje de acción nos ayuda a que esos sueños se materialicen. A continuación vamos a escuchar la conferencia denominada De repostera a doctora y está a cargo de Esperanza Barrera Pérez. Ella es una mujer cuya historia es un testimonio del poder del aprendizaje continuo. Además, yo lo pude ver cómo ella daba mucho más de lo que se le pedía. Es sumamente creativa, propositiva y, bueno, siempre sumándose a esas causas que iban saliendo. Esperanza es maestra en Administración de Organizaciones por la UNAM y es licenciada en Administración Financiera por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También es doctorante, se dice. Ella, supongo que nos va a contar mucho de eso en su charla porque no están fáciles las tareas y el ritmo que hay que mantener. Ella además es especialista en finanzas corporativas, desarrollo organizacional y emprendimiento social. Su camino de la repostería al ámbito académico es una verdadera inspiración. Así que acompáñenme a recibir a Esperanza Barrera. Gracias, les platico. Cuando Rocío Bernal me invita, pues yo dije, voy a ir de nuevo a Guadalajara, me voy a encontrar con algunas alumnas, me voy a encontrar con mariposas que ya tenemos un rato volando juntas, y qué padre, nos vamos a reencontrar. De pronto aparece en los flyers que saca Rocío Bernal con su equipo la figura de Gina López. Y yo dije, rayos, bueno, bravo, vamos, bien lo voy a encontrar. Y bueno, hay ciertos momentos en donde de pronto el sincrodestino empieza a jugar interesantemente. De pronto ella arma su gira, llega al Valle de México, concretamente a Villa del Carbón, un pueblo mágico que está relativamente cerca de mí. Y yo dije, no, pues nos vemos primero en Villa del Carbón, nos ponemos al corriente de todos nuestros cambios, porque ha habido unos cambios tan sorprendentes en nuestras vidas, y pues hace falta una charlita breve. Y yo después entro en un momento de ritmos de trabajo interesantes y asfixiantes, y solamente de pronto, y voy a confesar, perdón por ahí para todo como mujer emprende, pues ves la publicación, dale like porque la sigues, ves las de Gina, dale like porque la sigues, ves las de otros personajes que estamos en este sincrodestino como que mezclados, y digo, bueno, hasta ayer que ya me tomé el bus para acá, resulta que observo un video de Gina López en donde veo que ella va a dirigir este evento y dije, rayos, es que no solo lo voy a encontrar, va a ver si realmente aprendí. Y bueno, pues entonces le dice, calma, no se voy a calificar. Ella me enseñó, y la verdad, algo que voy a romper con esto, porque era importante que les platicara todo este sentir que traigo. Dentro de la charla que les voy a compartir, y me gustaría que si alguna se me reflejara, pues sepan que no es casualidad. Pero a mí me daba mucho nervio, no miedo, nervio que se me atoraba aquí en el estómago, y le platicaba hace rato que veníamos para acá. Ella me invitó a que nos viniéramos caminando, yo pensaba tomar un Uber, y me dice, no, solo son unos cuantos minutos caminando. Pero gracias a ella entendí cómo tenía que canalizar las cosas. Cuando hablabas hace un momento de pues, la fortaleza y las vulnerabilidades que refirió Gaby, nos dio permiso que le dijéramos Gaby, por supuesto, porque ahorita somos mujeres y los rangos en este momento no son tan necesarios. Son importantes para saber con quiénes hacemos esa comunidad. Y gracias a Gina entendí cómo canalizar todas estas emociones, porque a veces nosotros queremos entregar todo y se nos queda atorado aquí, o se nos queda atorado.
Entonces, pues no me siento nerviosa. Lo que le aprendí a ella es: habla de lo que sabes, habla de lo que te gusta, pero sobre todo, habla con el corazón. Rocío Bernal me dice: ¿cómo ves? ¿Vienes? Y yo iba a venir así como ustedes, Yo dije: sí, me salgo de mi trabajo, lo voy a tomar como pretexto, porque además me hace falta conectar con las mariposas. Me necesito conectar con las mariposas, y con las mariposas aprendices también, porque algunas de ustedes las atendí en línea, algunas de ustedes resolví dudas específicas, y a lo mejor algunas de ustedes les hice pensar si están ganando o están perdiendo en su negocio. Y entonces digo: es que las necesito conocer, necesito sentirlas, y sí voy. No me importa, esto no es si me van a pagar algo, ¿no? O sea, de hecho creo que el tema de generosidad es lo que más se percibe en este momento. Y eso fue lo que hice. Ya después, cuando me dice: oye, pero Peri, ¿qué crees? Porque ha habido unos cambios muy drásticos a partir del 2 de octubre en mi vida, y me dice: quiero que les compartas todo esto. Y yo venía en el bus armando toda una presentación, porque esos cambios me han tenido extremadamente ocupada, pero volvemos al sincrodestino. Creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es: las invito a que, si algo de mi historia conecta, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez o en mi momento de ahorita, imagínenlo ustedes en su vida. Platicaba con Gina, porque nos toca compartir habitación, que nada más hacer para bañarme, porque ya me voy casi enseguida, ¿no es cierto? A las 11 sale el autobús, y el chofer del Uber dijo que después de las 9 de la noche, súper rapidísimo llegamos. Entonces, pues bueno, quiero invitarlas a que se lo imaginen, porque estoy segura que en lo que platicaba con Gina, que aunque tenemos este escenario que nos hizo convivir, porque armamos 2 libros de mensajes poderosos y nos dimos cuenta cómo todas somos retacitos de vida de todas. Y de verdad, Gaby, te estaba escuchando y dije: ay, ya tocó un tema de mi vida que va a tocar en voy a platicar. Espero que no se vuelva redundante, sino más bien que se vuelva reiterativo, como para subrayar, y que lo tomes en cuenta, para que, al igual que mi papá y mi mamá inconscientemente hicieron de mis alas una de mis mejores fortalezas, lo tomes en cuenta para ti o para los que están inspirándose directa o indirectamente en ti. Porque le decía a Gina: a veces me da miedo hablar porque no sé el impacto que tienen mis palabras, pero si las digo desde aquí, entonces espero que les deje algo este día. Esperanza Barrera Pérez, porque hay que meter a mi mamá en el nombre, y eso lo he peleado mucho en todos los lugares, y no sé cómo le voy a hacer para que algún día la norma APA no pida que solamente pongan un apellido, o si quiero que le digan: entonces quítale el Barrera y ponle el Pérez. Esperanza Barrera Pérez nació como todos los que somos aquí, resultado de mamá, de papá, y como muchos, no sé, espero que no sea el caso, pero si recibimos o nos apoyamos de la estadística nacional, pues muchos nacimos con un escenario, decía Gaby, está bien chido estar acá de este lado, pero mi país está en una situación económica vulnerable. Soy del estado de Hidalgo, y el estado de Hidalgo es uno de los estados más vulnerables, además de Tlaxcala, además de Chiapas, además de Oaxaca, y además de más de la mitad del país. O sea, no les voy a mencionar los demás países, digo los demás estados. Entonces, en ese momento, pues mis papás vivían como Dios les daba a entender. Vivía mi papá con el abuelo Lalo, que se convirtió en mi ángel guardián. Me enseñó mucho más de lo que él se imaginó.
me enseñó a ser tolerante y a ser generosa. Mi papá me enseñó a no quedarme callada, pero le pesó, porque a que más le contestaba. Pero están de acuerdo que él me dijo, no te quedes callada. Y también él fue el que me dijo, sal del montón. Y mi mamá dijo, estudia lo que yo no pude estudiar. Y estudia, y estudia. Y entonces yo decía a mi papá, ¿pero cómo salgo del montón? Pues porque estudiar. Y le pesó en su economía. Cuando llegó a la secundaria, mi papá decía, pues es que hay que estudiar para secretaria, y la verdad es que la historia que yo veía de las secretarias no era algo que a mí me gustara, porque hablaban muy mal de las mujeres secretarias. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar algo de eso. Actualmente pues hay muchas generaciones mucho más jóvenes que yo y a lo mejor la historia ya cambió. Y luego las secretarias pues hacían lo que el jefe decía. Y eso, pues mi papá me dijo, sal del mundo. Ahí luego mi papá decía también, pues defiéndete. Y yo decía, ¿cómo usted me está dando permiso? No sabes a quién estás construyendo. Dice mi mamá que mi personalidad se parece mucho a la de mi papá y que por eso chocamos tanto, y soy su primer detractora de todo. Pero no, yo me lo tomé muy en serio. 1, sal del montón. 2, no te quedes callada. 3, defiéndete. Y dijo también, estudia. Entonces, yo dije, bueno, cerquita de la casa del abuelo Lalo había muchas familias en donde veía a las mujeres que traían un hijo en brazos, un niño que le jalaba la falda a la mamá que le comprara algo, y además embarazada. Y yo decía, ¡ay! Yo no quiero ser esa mujer. Y luego volteabas al otro lado y tenías a otra mujer que además tenía la cara, pues como que no estaba contenta con su vida. Y yo decía, ¡ay! Tampoco quiero ser esa mujer. Y mi papá dijo, sal del montón. Y entonces empiezas a observar en tu entorno y dices, ¿en serio? O sea, yo soy mujer, eso es lo que me espera. Y mamá dijo, estudia lo que yo no pude estudiar. Pero no iba a estudiar lo que mamá quería hacer. Mi mamá quería ser enfermera. Y entonces dije, bueno, creo que se refiere a mi mamá, alcanza lo que yo no pude, aprovecha lo que tienes. Y bueno, se le dio a mi papá y a mi mamá tener una hija. Va a sonar arrogante, pero Cari dijo algo de pronto, como que debemos de ser humildes, porque hay que ser modestos, porque la mujer debe ser modesta. En cambio, el hombre, entre más le pongas calificativos poderosos, porque si somos mujeres somos hermosas, pero no somos poderosas. No hay un hombre que en un primer intento te diga, me llamaste la atención porque eres inteligente, porque eres fuerte, porque eres poderosa. No, es que estás guapa, estás bella, estás atractiva, pues no. O sea, yo dije, no, yo tengo que ser diferente. Papá dijo, sal del montón. Sí, soy guapa, sí, pero mi papá y mi mamá me hicieron inteligentes. De repente dicen, ay, parece que me están regañando. Ay, sí le echo la culpa a mi mamá y mi papá. O sea, no le pusieron tanta acá, no sé, miel al rostro, pero sí le pusieron algo aquí adentro. ¿Sí? Digo, porque de mi papá, eso sí, esa historia, o sea, mucho va a ser de mi papá, créanmelo. Y no es alabar al hombre, sino entender qué construyó el hombre. Cuando de pronto nosotras las mujeres tendemos, y me voy a incluir porque a lo mejor como patrón cultural algo repliqué que estoy en contra de ello, pero generalmente las mujeres tendemos a formar al hombre, al macho, a ese hombre misógino que a veces nos ataca. Pero el hombre me formó a mí. Papá dijo, sal del montón, no te quedes callado, estudia, defiéndete. Y entonces, pues mi papá fue el que me enseñó las matemáticas. Mi mamá me enseñó a leer. Y hay una disputa. ¿Qué es más poderoso, leer o las matemáticas?
Y para mí, y estaría en todos ustedes en derecho de debatirlo, pero para mí, si no sabes leer, no puedes con las matemáticas. Si no comprendes la instrucción que está en un planteamiento numérico, no comprendes esas matemáticas y van a estar los números, van a estar mal los números. Y entonces, algo que mi papá me enseñaba para poder entender esas matemáticas era: lee, entiende lo que dice, razona lo que estás leyendo y antes de contestar vuelve a pensar. Y entonces también me enseñó a pensar. Claro, nuestras emociones, y no solo son las de las mujeres, porque he escuchado a muchos hombres que ante un momento de emoción dicen un montón de cosas sin pensar, no solo es de la mujer. Y a nosotros las mujeres, pues, obviamente, pues nos lo señalan más porque eres contestona, eres rebelde y demás. Pero ¿qué creen? Que me leí un libro que se llama La rebeldía de los hijos. Y no es lo mismo, no es cierto, no es la rebeldía de los hijos, es el coraje de los hijos. No es lo mismo el coraje que el enojo, no es lo mismo el coraje que la ira. Y entonces, cuando empiezo a leer ese libro, me doy cuenta que lo mejor que nos puede pasar es ser rebeldes, porque entonces estás defendiendo tu lugar, porque si no, entonces todos seríamos sumisos. Pero mi papá me dijo: defiéndete, ¿están de acuerdo? Me dijo: se rebelde, en otras palabras. Al que más le rezongué es a mi papá, porque después te da un patrón y dices: no, yo no quiero ser secretaria, papá, yo no quiero ser secretaria, ¿qué quieres ser? Ingeniera civil. Pero ¿de dónde sacaste eso? Es una carrera para hombres. Yo quiero ser ingeniera civil. Pues no, te me vas a Pachuca. Tenía 15 años. Mi papá no se dio cuenta, directamente, conscientemente, no se dio cuenta que él en ese momento le brindó a su hija algo que dijo Gaby muchas veces: libertad. Porque me sacó de la casa, me hizo como lo hacen las golondrinas a sus polluelos, empujarlos, no voy a ver, empujarlos del nido para que vuelen con sus propias alas. Y desde bien polluela, Esperanza empezó a utilizar sus alas. La repostería es de mi mamá. O sea, mi mamá era la que nos hacía los pasteles los días de los cumpleaños. Como el presupuesto era muy al día, o al día de ayer, pero no era el día de mañana, pues entonces había que festejar los cumpleaños, y hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que festejarnos. Entonces era un pastelito. Y un día me atreví a hacer el pastel del día de la mamá. Mi mamá tenía más o menos 10, 11 años y me di cuenta que la armaba. Nunca lo había hecho. Ella no me dio, yo me di. Con lo que yo veía que ella hacía, se lo debo a mi papá. Fíjate, no esperes a que te digan, tú fíjate. Ahora atrévete, sal del montón, piensa, defiéndete, haz. Y pues yo todo me lo llevaba así, literal. Entonces, me sacan de la casa, me mandan a Pachuca, que de Mixquiahuala, que soy de Mixquiahuala, del estado de Hidalgo, a la ciudad de Pachuca, que es la capital. Había 67 kilómetros de distancia, pero en Pachuca no había ningún familiar. Y yo dije: qué valor de mi papá, mandarme a donde no hay nadie. Pero eso sí me dijo: aguas con los hombres. Los hombres se visten de corderos, pero tienen en el alma de lobo, y se comen a sus presas. Y tú puedes ser presa de los hombres. Tenía miedo a mi papá que me embarazara, y yo más terror tenía nada más de recordar a mis vecinas. Y eso es lo que yo no quería. Por lo tanto, pues en realidad no hacía falta ese mensaje de mi papá, porque lo que yo tenía miedo era repetir el patrón cultural que estaba en el entorno de la casa del abuelo Lalo. O sea, me daba miedo, y yo muchas veces lo he dicho, que llegué sin hijos hasta los 30 años, porque a los 30 años nació mi primer hijo, no por inteligente, no por saber manejar bien mis ciclos menstruales, sino más bien por miedo. Sí tuve una vida sexual,
atractiva, agradable. ¿La disfruté? Sí. Hablo en pasado porque es pasado. Pues sí, ahorita les dejo ni chance de pensar en eso. Eso ya es muy superfluo en este momento. Ustedes están muy jóvenes, dicen, bueno, es un momento. Llegará un momento que de esa es otra conversación. Si son temas de prioridades, pues hoy cosas que, espérate, ¿no? No, o sea, más adelante, en otro momento. Este no es el punto. Pero bueno, es que me escuché el pasado y dije, híjole, sí, ya y hablaba Gaby de menopausia, entonces aquí no lo voy a tocar porque va a salir. Entonces, pues me lanzan para allá con un montón de miedo, con un montón de hambre de saber, hambre de poder, hambre de aprovechar esa libertad que mi papá me dio. Porque ¿saben qué pasó? Dejó de regañarme todos los días. O sea, yo los extrañaba a morir, de verdad. Es horrible para una persona de 15 años salir del seno familiar en donde alrededor no hay nada, es como entrar a un desierto. Y luego, si además te regañaron el día que te dejaron en la casa de huéspedes para que no te doliera que se fueran de tu lado, creo que era para que a ellos no les doliera. No, o sea, era horrible para hacer el bachillerato. ¿Quién escogió la carrera? Mi mamá. Yo no la escogí. Y fue técnico en contabilidad. Gracias, porque ustedes, la mayoría de ustedes me conocen por las finanzas. ¿Qué fue lo que hice? Me di cuenta que desde que mi papá me enseñaba las tablas de multiplicar, me enseñaba a escribir y demás, fue lo mejor que pudo haber hecho para Esperanza. Porque a mi mamá, al ver que yo tenía habilidades con los números, cuando fue a sacar la ficha, le dijeron, ¿pero qué sabe hacer su hija? ¿Qué quiere? Ay, no sé. ¿Qué carreras hay aquí? No, pues esto y esto. ¿Pero qué le gusta a su hija? No sé. ¿Cómo? ¿Viene su hija? No. ¿Pero por qué no la trajo? Pues porque mi marido me dijo que aquí estaba la carrera de mi hija. Ah, bueno, ¿pero qué le gusta a su hija? Los números. Los números. Mi mamá no sabía que me gustaba pintar. Pero, qué bueno que me dijo que los números. Ah, entonces está técnico en contabilidad. Y para esa era, estoy hablando, actualmente tengo 56 años de edad, imagínense, hagan cuentas, 15 años, o sea, cuánta historia hay. Lo ideal es que terminaran el bachillerato, se pusieran a trabajar y la armaban. Y sí, la armé, gracias a esa carrera, porque me la tomé en serio, porque era mi única oportunidad, porque mi mamá decía, no puedes fallar en la escuela porque vas a regresar y vas a ser uno más del montón fracasado, otra vez no seas el montón. Dije, no, estudiar es tu única oportunidad. Encuéntrale el lado bonito a esto, pero para mí lo más agradable es que no me regañaban, ya no me decían qué hacer, entonces era mi libertad. Créanmelo, el estudio es la libertad, justamente porque entonces no dependes de los demás, tienes la capacidad de pensar, la capacidad de hacer, la capacidad de ser y de defender el lugar al que llegas. Gracias a esa carrera, mi papá dijo, no, ya, hasta ahí, eres la mayor, faltan tus hermanos y además eres mujer. Hijo, en este momento se cayó el héroe que tenía, porque con todo y que me regañaba yo lo tenía hasta acá. Me estaba dando libertad, pero cuando dice hasta hija, porque faltan tus hermanos. Yo soy la mayor de 4 hijos, mi hermano que sigue estaba terminando había entrado a la prepa, la otra hermana terminando la secundaria y mi hermano otro pequeño iba a entrar a la secundaria. O sea, el gasto se le había venido, pero así lo entendí mucho tiempo después, pero lo que lo mató y lo hizo que cayera del pedestal fue cuando dijo, además eres mujer. Y yo le dije, ¿y eso qué? Tú me dijiste que me salga del montón, que estudie, porque no te fallé. Pues sí, mija, pero es que ya me dijiste, me demostraste que sí puedes con los números. Por eso, págame la ingeniería civil un semestre, por favor, uno nada más. No. Y entonces, pues ya empieza a trabajar. Otra libertad. ¿Por qué? Porque me invitó a independizarme. Empieza a trabajar. Obviamente el dinero no es suficiente, y menos ahora.
estamos mejor que ahora, ahorita todavía hay más precariedades. Sin embargo, pues no, me pongo a trabajar y me doy cuenta que una de las vulnerabilidades, además del conocimiento que tiene la mujer, es dependencia económica. Esa es una de las principales, pero en el momento que me dice ponte a trabajar, me dio más libertad, porque entonces yo ya no iba a depender de él. Y le di apoyo a mis hermanos. Y le dije, venga, éntrenle, pero chin chin, si renuncian antes, porque es el lugar que es mío. Y pasó el tiempo, empecé a trabajar en un banco, luego en otro lugar, no les platico todo el currículum, ya leyeron algunas cosas de mí. Y me encuentro con que hace la transición de lo mecanizado a lo computarizado, todavía ni digital, computarizado, y yo no sabía nada de eso. No me podía quedar sin trabajo, porque además la niña regresa de Pachuca y quiere su independencia, porque me habían dado libertad, que es igual a la independencia. La niña llega a casa y pues lógicamente, digo niña porque tenía 18 años, y regresa a casa y quiere su independencia y dice, papá, no, si vas a estar aquí, haces lo que yo te diga. Pero es que, ¿cómo? Si no estás de acuerdo, ¿me estás hablando en serio? Obviamente, ya en esas riñas pasaron 2 años, sí. ¿De verdad? ¿Cuándo te he hablado en relajo, hija? Nunca. O sea, ¿me estás corriendo de la casa? No, tú quieres tu independencia. Pero es que no tengo dónde ir. Ese es tu problema. Y me sacó de la casa. Gracias, papá. Después se arrepintió, pero ya no quise regresar. Encontré un terreno con el trabajo del técnico contable, se pagó. Tenía por ahí unos paredones ya todos salitrados y demás, no importa, ponle techo. Al sacarme de la casa, me doy cuenta que no tengo nada. Otra vulnerabilidad de la mujer, no tener un patrimonio sólido. Pero algo fuerte sí tenía, determinación. Él me la enseñó. Y conste que él fue la que construyó a esta mujer que tienen ustedes enfrente. Es más, a quien se lo tiene que agradecer es a don Roberto Barrera Rodríguez. ¿Por qué? Pues ya me monté también en mi macho, no me quiere en la casa, me fue a buscar mi mamá llorando. Dije, no, tú no me defendiste en el momento que estaba ahí mi papá diciéndome, no, porque voy a llegar allá y cuando estás enfrente de él no me defiendes y ahorita vienes, me dices y me vas a exponer a que me siga diciendo, no. Él dijo, defiéndeme. Y no lo voy a atacar, solamente no voy a permitir que él sea el que me limite, porque él me dijo, sal del montón. Y entonces empecé a voltear a ver a mis compañeros de trabajo y muy poquitos tenían independencia económica, y si la tenían es porque ya tenían 35, 40 años, y una niña de 20 años al lado de ellos, pues lógicamente era mi papá el malo. Tuve que hacer una labor como parte de una terapia de sanación en mi alma para perdonar a mi papá. Y el día que hablé de él con todo esto me dice, ¿y algo bueno de todo esto hay? Es que no te has dado cuenta que el mensaje es gracias. O sea, gracias. En el 2014 fue una convención de Belém do Pará, que es una convención que habla sobre los derechos de las mujeres. Y uno de los factores que provoca que las mujeres seamos vulnerables es que no tenemos patrimonio sólido. Pero yo sí lo tenía, porque preguntaron, levanten la mano quiénes son propietarios de un bien raíz. Y yo dije, wow, no digas que soy de las poquitas, salte del montón. Levanten la mano quien tiene un seguro de vida. Rayos, yo tampoco la levanté. Te vas a meter en un tema de vulnerabilidad en cualquier momento. Y entonces pon cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque justamente, vuelvo a repetir, él dijo,
salte del montón, estudia, defiéndete. Y pues en eso estoy. Y de pronto, la niña se enamora. Ya entonces ya andaba por ahí. Y por ahí de los 22, 23, entonces los hombres decían, ¿vives sola? Sí. Ay, no, entonces, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Digo, ¿qué? O sea, ¿no puedes formalizar con una mujer que vive sola? Pues es que no te has dado cuenta, entonces nada más que mis papás se enteren que vive sola, no van a querer. ¿Pero por qué no? Porque o sea, una mujer sola es una libertina. Dije, no, es una mujer libre. No, es una mujer libertina. Ok, next. La vida está en estaba trabajando en el banco. No, pero en serio que si le tenía que llamar a mi papá que por mí, porque hay como 3, 4 que ya se juntaron y no quiero salir con ninguno. Pues él es que no. Nada. Que se vayan solitos, ven por mí. Y sí, en algunas ocasiones me salgo. Pero, pues no. Entonces, patrones culturales, familiares, de sociedad, si eres libre, a veces lo confunden mal. ¿En qué radica? En que nosotras mismas nos demos a respetar, haciendo ver la capacidad de poder y que aunque estés sola, mis hijos me dicen, mamá, es que pero te vas a quedar solita. Es decir, mi hijo mayor tiene 27, va a cumplir 27 años el 30 de abril. No te preocupes, mamá. Pero mamá, mi vida, antes de que tú llegaras a mi vida, yo ya vivía sola. Y además tú tienes que hacer todo. Es más, te voy a decir una cosa. Piensa en dónde vas a vivir, porque el día que vayas profesionalmente o te cases, no quiero que vengas a vivir en mi casa. No. Haz lo tuyo, porque a mí me sacaron de la casa familiar y me dieron libertad, y yo quiero que tengas libertad. O sea, no veas que te estoy dejando sin protección, más bien necesitas exponer esas alas y hacerlas tan fuertes como las mías para que dures por lo menos los años que yo tengo sintiéndote libre. 2 de octubre me cambiaron de puesto, entro a un puesto en donde me siento atrapada, no por los procesos, por la gente. Y como decía, muchas veces son las mujeres las que no están de acuerdo. Pero también los hombres misóginos, machotes, que de pronto sienten que como una mujer tiene capacidad de pensar, pero mi papá me dijo, piensa. Y razona antes de que vayas a abrir la boca. Y sí, créanme, ¿cuántas veces esto nos ha salvado? Pensar, documentarnos, informarnos. Pastelería Peri aparece en mi vida después de que la niña se enamora, pierde inteligencia porque está enamorada, no ve las banderitas rojas, se casa, el hombre le dice, confórmate, ¿qué se lo trae a mi papá? Confórmate con lo que tienes y con lo que eres. Dije, pero es que me falta estudiar licenciatura. Yo quiero ser licenciada en algo. Y como ya le había entendido y amado los números, dije, yo quiero de menos ser contador. Cerca de mí, la universidad más cercana y donde yo podría hacer posible que se cumpliera mi sueño de tener una carrera de nivel superior, estaba la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero con la carrera de administración, y también fue lo mejor que me pudo haber pasado. Otra vez el sincrodestino se acomodó las piezas, porque entonces me enseñó que hay algo más importante aparte de los números, que es tomar decisiones a partir de los números. Por eso es que luego en mis cursos les digo, bueno, ¿y qué decisión tomas con el resultado financiero que tienes? ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Y así, a segundo semestre de que inició la carrera, mi hija menor tenía 1 año y medio cuando inició la carrera, el hombre dice, te quito presupuesto. Y dije, ¿en qué momento perdiste tu libertad financiera, Esperanza? ¿Te va a quitar el presupuesto? Pues ni modo, haz lo que sabes hacer, postres. Y defiende esa carrera vendiendo postres. Y defiende a tu familia vendiendo postres. Y entonces aparece la pastelería
cuenta que no sabía hacer pasteles, que había un mundo enorme de pasteles y dije, wow, de lo que me estaba perdiendo. ¿Gracias a qué? A que se me ocurrió estudiar, profesionalizar el arte de la repostería. Sigo avanzando, me encuentro Mujer Emprende en mi vida y me enseña que tengo que delinear un modelo de negocio. Empiezo a conjugar la contabilidad, la licenciatura en administración, el arte de los postres, los empiezo a envolver, sale el modelo de negocio, lo tengo ya bien definido y empieza y desprende el negocio. Gracias a eso pude cumplir las promesas que les hice a mis hijos. Ellos decían,